Buen día tengan todos. Mi nombre es Marixa Mendoza de la Cruz y yo les voy a hablar sobre la unidad de mezclas intravenosas. Antecedentes. Preparaciones intravenosas. La preparación de medicamentos para su administración intravenosa ha sido siempre una labor del farmacéutico, la cual ha desempeñado desde la industria. Sin embargo, el asegurar que este medicamento llegue de manera oportuna y en condiciones estériles hasta la cama del hospital es una actividad que en nuestro país tradicionalmente la ha realizado el Departamento de Enfermería. El procedimiento para la preparación de estas mezclas exige, entre otras cosas, garantizar la seguridad del paciente, así como también la estabilidad y eficacia del medicamento. También exige cálculos farmacéuticos complejos y el conocimiento de las propiedades físico-químicas de los componentes diluyentes o excipientes. Estos cálculos de las diluciones es una operación farmacéutica compleja de naturaleza crítica, ya que la concentración de los medicamentos puede afectar la respuesta fisiológica y la estabilidad del producto. También se exige que se realicen en un ambiente controlado. Ya que estos factores son difíciles de controlar en la totalidad del ambiente hospitalario, se presenta como una alternativa de bajo costo la preparación de las mezclas intravenosas en un ambiente aséptico con aire filtrado en una campana de flujo laminar en la farmacia, con el fin de reducir la exposición a los contaminantes transportados por el aire. Y fue así como la preparación de estos medicamentos pasó de la sala del hospital, la cual consumía muchas horas a las enfermeras, a ser preparadas en la farmacia, con lo cual se les releva de este cargo a las enfermeras y así pueden invertir más tiempo en el cuidado del paciente. Entre otras ventajas y mejorías que podemos encontrar, en la farmacia se preparan estas soluciones invirtiendo menos horas y con ello pueden ser preparadas sin interrupciones y se pueden manipular con mayor eficiencia las técnicas y procedimientos de la preparación de estas mezclas. Se logra el ahorro en otras áreas y por otro lado, ha mejorado la seguridad del paciente al detectar errores de dosificación en las preparaciones antes de que éstas lleguen al paciente. Diseño de la unidad de mezclas intravenosas. La circulación de aire en un ambiente no controlado es uno de los factores principales que contribuyen a la contaminación con sustancias transportadas por el aire. En el área de producción aséptica es importante contar con un flujo de aire controlado, ya sea campanas de flujo laminar, tecnología de control ambiental o con un sistema de recirculación y refiltración. Por otra parte, los cuartos de preparación aséptica deben contener generalmente 5 áreas y ser planeados siguiendo un patrón de flujo de manera que los materiales sigan la dirección del proceso de producción. Las áreas son las siguientes: almacenamiento de materiales. El área de almacenamiento de materiales debe incluir estantes y gabinetes para el almacenamiento de medicamentos, soluciones y materiales. Preparación de mezclas. El área de preparación debe estar localizada inmediatamente adyacente al almacén de materiales para permitir que los suministros se tomen y lleven a la estación de preparación con un mínimo de movimiento. Luego, el área de vestido o lavado de manos debe estar localizada lejos de las campanas, ya que los lavamanos y desagües son una fuente potencial de contaminantes. Asimismo, esta área debe contener gabinetes que tengan guantes, batas, gorros, cubrebocas, etc. que se requieran para trabajar. El área de revisión de productos terminados. Aquí es donde se ubican los recipientes para depositar los materiales usados una vez que se hayan hecho la inspección del producto terminado. Finalmente tenemos el área de despacho, la cual debe estar separada del área de preparación. Debe tener espacio para carros de transporte, una o más mesas de revisión de productos según el tipo de producto que prepara y un refrigerador para el almacenamiento de productos terminados antes de ser enviado al servicio correspondiente. Es importante considerar que en el área de preparación de mezclas, las superficies interiores de las áreas de preparación deben contar con acabados sanitarios, que son los siguientes que tenemos aquí. Su ubicación y diseño debe ser tal que permita su mantenimiento. Las áreas deben estar iluminadas, ventiladas, contar con control de aire, temperatura y humedad. Los sistemas de ventilación y extracción de aire deben estar diseñados de tal forma que no permitan el ingreso y salida de contaminantes. Las áreas deben estar diseñadas y construidas de tal forma que eviten la acumulación de polvo y permitan su limpieza. Asimismo, los materiales utilizados en las paredes, cielos rasos, gabinetes, mesas y estantes
deben minimizar la acumulación de contaminantes potenciales y facilitar la limpieza. Equipo e insumos. Campanas de flujo laminar. Estas campanas producen un ambiente de aire limpio dentro de sus límites, haciéndolo pasar a través de un filtro de partículas aéreas de alta eficiencia. Las campanas deben producir un ambiente de aire limpio que alcance los patrones de clase 100. El requisito es que los filtros no permitan el paso de más de 100 partículas mayores de 0.5 micras por pie cúbico y ninguna partícula de tamaño mayor de 5.0 micras. Las campanas de flujo laminar están disponibles en dos formas, de flujo horizontal y de flujo vertical. El flujo horizontal se opone a la entrada del aire del ambiente no filtrado. El flujo de aire que proviene del filtro se dirige hacia el frente de la zona de trabajo y se desliza por la superficie dejándola limpia con excepción de películas delgadas de aire. Para estas campanas, en este caso, el torso de la persona que prepara las mezclas puede producir un rebote hacia atrás del flujo original, lo que puede causar contaminación. Para evitar esto, se debe llevar a cabo la preparación aséptica más allá de un área crítica que se extiende de 15 centímetros hacia el banco de trabajo donde se encuentra el borde externo de la campana. Para las campanas de flujo laminar vertical, estas producen una corriente de aire desde la parte superior de la campana en un patrón perpendicular hacia la superficie de trabajo. El flujo laminar vertical ofrece poca o ninguna resistencia a las corrientes cruzadas u opuestas del aire dentro de la unidad de mezclas intravenosas. Como resultado, es necesario el cierre de vidrio o plástico transparente que se extienda de 20 a 25 centímetros de la superficie de trabajo. La abertura permite al farmacéutico trabajar, mientras que el cierre cubre el frente de la campana. Esto evitando corrientes de aire ambiental, tos, estornudos, etc. que puedan interrumpir el flujo aéreo laminar. Entre los equipos e insumos también se encuentran los refrigeradores. Ubicación. Los refrigeradores deben ser parte del área de productos estériles y también deben estar en las unidades de enfermería, con el propósito de guardar los productos terminados, los productos liofilizados reconstituidos y los viales multidosis abiertos. Almacenamiento. El almacenamiento en refrigeración retarda el deterioro de los medicamentos y el crecimiento de microorganismos en las soluciones. El almacenamiento de productos estériles en refrigeración ayuda a extender la vida en el estante de los aditivos reconstituidos y las soluciones mezcladas para ser potencialmente usadas de nuevo, mientras no hayan expirado, claro. Además, la refrigeración permite la elaboración de productos parenterales en lotes, en los cuales los aditivos permanecen estables en solución. Para este caso hay una regla general que dice que estos productos mezclados bajo estas condiciones deben ser estables por más de 24 horas cuando se refrigeran. Y bueno, los refrigeradores usados para almacenar los productos estériles en la farmacia pueden variar en tamaño dependiendo del espacio disponible y del volumen de actividad. Son recomendables las unidades con puertas de vidrio claras, dotadas de termómetros. Las puertas de vidrio permiten al personal ver el contenido del refrigerador o revisar la temperatura de la unidad sin abrir la puerta. Esto es para ayudar a mantener una uniformidad y eficiencia en la refrigeración. Es importante también considerar que los refrigeradores de las unidades de enfermería se deben usar única y exclusivamente para guardar los productos estériles. Se debe prohibir, por medio de reglamentaciones, guardar alimentos o muestras para el laboratorio, ya sean muestras de orina o sangre, ya que son fuentes potenciales de contaminación. Los materiales estériles individualmente empacados, agujas, jeringas, tapas, etc., siempre deben ser abiertos bajo el flujo de aire laminar para evitar la recontaminación cuando se abren en el aire ambiental. Para limpiar la superficie por la cual se introducen los aditivos a los recipientes antes de mezclar los medicamentos, se deben usar gasas impregnadas con alcohol etílico del 70 al 90%. En el caso de los medicamentos extraídos de las ámpulas de vidrio o los polvos liofilizados reconstituidos, se usan agujas filtrantes. Esto es porque si se filtran estas soluciones antes de añadirlas a las preparaciones intravenosas, los contaminantes se remueven antes de su administración, reduciendo así la necesidad de filtrarlas en el momento de usarlas. Personal.
El personal que prepara productos estériles requiere conocimientos y destrezas técnicas, además del conocimiento de los principios básicos que se relacionan con los productos y los servicios prestados. El personal responsable de la preparación de las mezclas debe ser un profesional del área de químico-farmacéutica. En caso necesario, se puede contar con el apoyo de técnicos capacitados en la preparación de mezclas intravenosas, todo para garantizar la calidad de las preparaciones. Documentación. De la manera más sencilla, documentación es el registro de las actividades que se realizan en la UMI. Los documentos dicen cómo una preparación fue procesada y qué características de calidad poseen. Los documentos generados por la UMI pueden ser revisados por diferentes instancias. Entre ellas están el personal de la farmacia, autoridades y comités del hospital, agencias de acreditación y autoridades sanitarias, entre otras. Estos sirven como un instrumento de capacitación, guías de actuación, normas de calidad, registros legales y estadísticos y de productividad. Los documentos deben ser escritos en español, en un medio que asegure su legibilidad, empleando vocabulario sencillo, indicando el tipo de naturaleza, propósito o uso del documento. Los documentos destinados al registro de datos durante el proceso deben ser diseñados con suficiente espacio para los datos que habrá que registrar. El servicio de mezclas intravenosas debe contar como mínimo con los siguientes documentos. Los documentos que la legislación vigente marque, en general para la farmacia y en particular para la unidad de mezclas intravenosas. Un manual de normas y procedimientos. Un expediente de cada medicamento o insumo utilizado en las mezclas estériles. La relación del equipo o instrumento de preparación y medición, así como expediente de cada medicamento preparado y los registros de distribución de mezclas. Técnica séptica. Debido a que los productos intravenosos se introducen directamente en el torrente sanguíneo y no atraviesan las barreras protectoras normales del cuerpo, estos deben estar libres de todas las formas de contaminación. Para ello se hace necesaria una técnica séptica, pues la contaminación frecuentemente es producida por las manos del personal que prepara y administra el producto estéril. Sin embargo, la buena técnica por sí sola no es suficiente. Es importante además poder ejercer el control sobre las fuentes de contaminación, tales como el aire ambiental, las mesas de trabajo, equipos y suministros. El uso de la campana de flujo laminar no es un sustituto de una buena técnica séptica, sino que se debe usar en conjunto con esta. No existe un requerimiento claro en cuanto a la vestidura apropiada que se debe llevar en el área de preparación de productos estériles. Se ha sugerido que el personal lleve bata quirúrgica, un cobertor de cabeza, un cubrebocas y guantes. Se deben limpiar las superficies internas del área de trabajo con un desinfectante adecuado. Lo más recomendable es contar con 3 o 4 agentes con mecanismos de acción diferentes entre sí y que se alternen mensualmente. Así se evita la proliferación de cepas resistentes. Esta limpieza debe hacerse antes y después de la elaboración. Además, se debe establecer un protocolo de verificación periódica que incluya la limpieza total de la unidad de mezclas intravenosas. Antes de iniciar la preparación en las campanas, se deben examinar los objetos para buscar posibles defectos, tales como escapes, turbidez, decoloración, partículas, etc. Los productos defectuosos pueden aumentar la posibilidad de contaminación, especialmente en el caso de envases para soluciones intravenosas que estén reventados. También, adicionalmente, se deben tomar muestras de forma periódica del aire de las campanas de flujo laminar, así como del aire de la unidad de mezclas intravenosas donde se preparan, todo con el fin de generar un lugar óptimo de trabajo. Asimismo, se debe poner especial atención al personal que prepara las medicaciones antineoplásicas. Hay estudios que indican que el personal que manipula este tipo de medicamentos se puede dar varios efectos adversos, carcinogénicos y por contacto dérmico o con membranas mucosas. Se recomienda una campana de flujo laminar vertical porque esto le brinda protección al personal debido a que produce una corriente de aire hacia abajo y esto evita que el aire sople sobre el operador. Se debe usar un papel desechable absorbente o plástico por el reverso que sirva para absorber cualquier derrame que pueda ocurrir. Asimismo, el personal debe vestir bata quirúrgica o vestimenta exterior protectora y guantes. Ahora bien, todos los materiales usados se deben colocar en un bote de desechos separado
y debe estar etiquetados apropiadamente. Esos desechos se deben incinerar y no utilizar en otros medios para desecharlos. También se debe contar con procedimientos apropiados de primeros auxilios en caso de derrames accidentales, inyección o contacto con los ojos. Por último, todas las medicaciones deben llevar una etiqueta auxiliar dirigida al personal que las administra. Esta etiqueta es un medio para indicar una manipulación y forma de desechos especiales. Funcionamiento de la unidad de mezclas intravenosas. De manera concreta les presento las etapas del proceso de preparación de las mezclas intravenosas, entre las que tenemos como punto número 1 recepción de la prescripción médica, revisión farmacéutica, realización de los cálculos y etiquetas, elaboración de las mezclas intravenosas, acondicionamiento, distribución y conservación, control microbiológico, limpieza de las campanas de flujo laminar y área estéril. Y de forma más desglosada les presento lo que es el proceso del funcionamiento de lo que es la unidad de mezclas intravenosas. Inciso A. Recepción y validación de la orden médica. El farmacéutico es responsable de la revisión y validación de la orden médica, debiendo comprobarse los aspectos relativos a la selección de la solución intravenosa, concentración final, compatibilidad, estabilidad, adecuación de la posología y el volumen prescrito de acuerdo a las características del paciente, condiciones de administración y duración del tratamiento. También tenemos un caso especial que son los citostáticos, donde además se comprobará la adecuación del protocolo, diagnóstico, situación del paciente y todas aquellas situaciones encaminadas a prevenir o corregir problemas relacionados con los medicamentos que pudieran afectar al paciente. Inciso B. Después de esto tenemos el registro y acondicionamiento. Una vez validada la orden médica, el siguiente paso es el registro de la misma, donde se lleva a cabo el cálculo de la dosis y programación de los tratamientos en fichas manuales o mediante la ayuda de sistemas informáticos. Después tenemos el inciso C, mantener la seguridad del personal profesional preparado, que es más que nada el atuendo protector. Durante la preparación, el personal debe llevar la ropa adecuada con el fin de evitar la contaminación, preservar la asepsia de las mezclas intravenosas y protegerse a sí mismo en el caso de los citostáticos. Como ya lo vimos anteriormente, la utilización de la bata, guantes quirúrgicos, cubrebocas y no portar joyas. En el caso de los citostáticos, se deben utilizar guantes superpuestos y material con permeabilidad variable. Después tenemos el D, que es la elaboración y manipulación. Para este caso, deben retirarse de sus envases exteriores con el fin de introducir dentro del área de trabajo la menor cantidad posible de fuentes de contaminación. También se deben desinfectar los contenedores antes de utilizar las campanas de flujo laminar. Esta revisión debe ser antes, durante y después del procedimiento. En el caso de citostáticos se siguen procedimientos de manuales específicos. Por último, tenemos la distribución de las mezclas. En este caso, lo más recomendable es que se programe su preparación de forma tal que permanezcan en las salas de enfermería el menor tiempo posible. Identificación de mezclas intravenosas. Un elemento de suma importancia en la unidad de mezclas intravenosas es el etiquetado de las mezclas que ahí se preparan, siendo la etiqueta el mecanismo para comunicar la información pertinente tanto al personal de la farmacia como a quien la administrará al paciente. Se incluye la formulación, instrucciones para administración y estabilidad. Entre los requerimientos para el etiquetado de las preparaciones estériles pueden incluir el nombre del paciente y número de cama, número de identificación del paciente, descripción del contenido y volumen, fecha y hora de administración, fecha de caducidad, número de envase, iniciales de quien preparó la mezcla, iniciales de quien revisó la mezcla, etiquetas con información adicional y espacio para el nombre de la enfermera que administra la mezcla. Debemos también considerar que actualmente existen diferentes programas informáticos que crean de forma automática la etiqueta al ingresar los datos del paciente y de la preparación. Esto permite además obtener automáticamente la hoja de elaboración, así como un registro de los diferentes componentes utilizados con cada mezcla elaborada. Evaluación. La evaluación del proceso de elaboración de las mezclas intravenosas es una actividad que permite validar los programas de trabajo en curso. Los indicadores pueden establecerse desde la perspectiva clínica,
técnica y económica. Hablando de la perspectiva clínica, se consideran la reducción de las reacciones adversas, la reducción de los errores de medicación, el aumento de la calidad de los fluidos intravenosos y de las mezclas intravenosas, la reducción de la morbilidad y el establecimiento de programas farmacoterapéuticos. Para el caso de los técnicos, se considera la exactitud de la concentración de los aditivos, los métodos de administración intravenosos, el desarrollo de programas informativos y la posibilidad de reciclaje de las mezclas intravenosas no utilizadas. Finalmente, para los económicos, es considerada la disminución de los costos de terapia, así como la automatización integral de la información. De mi parte, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.